Mari Compuche, Peumayen Limón, se nos hace necesario retomar con nuestra serie de videos sobre la historia de lucha y resistencia del pueblo mapuche, para llegar a entender plenamente la actualidad de la resistencia que da mi pueblo contra las transnacionales y contra el Estado. Es necesario recordar también que aún hay presos políticos mapuches en huelga de hambre, que para la fecha en que suba este video probablemente todavía estén en huelga. En el video anterior sobre la lucha contra el Imperio Español hablamos sobre el Eftraro, el gran huaychafe que se enfrentó al gobernador extremeño Pedro de Valdivia. Para saber más de eso y entender mucho mejor este video, aquí o allá, ya no sé, te dejo el enlace. Si ya viste el video anterior de esta saga, sabrás que en 1557 lamentamos la muerte del Peñi Leftraro, quien dejó grandes enseñanzas a su pueblo respecto al cahuellu, a la debilidad del ejército español y al modo ataque en oleadas. Leftraro había matado al extremeño Pedro de Valdivia, pero fue asesinado por el castellano Francisco de Villagra, quien aún celebraba su triunfo cuando desde el virreinato llega el nuevo gobernador, García Hurtado de Mendoza, quien era el hijo del virrey, así que no tuvo que dejar currículum para el cargo, pues Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre se estaban disputando para suceder a Valdivia, como el criminal de turno. Pero no, para que nadie pelee mejor pondré a mi hijo, dijo el virrey, y fin del problema. Los otros dos personajes se fueron presos a Perú. Fue la primera orden que dio García Hurtado en el poder, y eso que el día anterior se había quedado en la casa de Villagra. Mientras tanto, en nuestra querida Mapuchelandia, aún se hablaba de la ausencia del Eftraro, pero era urgente que se eligiera a un nuevo toqui para guiar la Huaychán contra el Imperio Español. Era una elección difícil, pues si bien la valentía desbordaba entre los huaychafes, era muy difícil alcanzar el nivel táctico del Eftraro. El nuevo gobernador español de 21 años era aún más autoritario y despiadado, también más astuto, orgulloso, arrogante y gustaba de lo ultraviolento. Hasta se vestía así como villano, fíjate. Era ese típico personaje que te arroja su linaje familiar por cualquier razón. Y claro, su familia era muy cercana al rey Carlos I de España, que ya había abdicado a la corona y dejó a cargo a su hijo Felipe II. García Hurtado pasó por Santiago, impuso su autoridad, pero a la mierda Santiago, la ciudad realmente importante era Concepción, así que allá se fue, pues allá era la zona de los grandes conflictos con el pueblo mapuche. Llegó con esa sonrisa psicópata, creyendo que las y los mapuches podían ser comprados con regalitos. Pero no, compu Buenuy, traían un par de telas y se iban a quedar con la tierra. Y obvio que la tierra es más valiosa que las posesiones materiales, así que se armó la pelea. Este nuevo gobernador venía con un ejército numeroso y profesional. Era el mejor preparado que había llegado a la región hasta ese entonces. Nuestros ancestros se vieron muy complicados. Se luchó de forma muy desorganizada, hasta el fuerte de San Luis, en lo que hoy es Talcahuano. Llegaron 3 grupos de huaychafe y usaron lanzas como garrocha, pero se enfrentaban a arcabuces y cañones. No obstante, con el huaychafe Tucapel, casi se logra la victoria. Si no fuera por ese casi, pues al terreno llegaron refuerzos españoles y consiguieron una victoria aplastante. Un número indeterminado de mapuches murieron en esa batalla. Pero los mapuches no se quedarían así. Se enojaron al ser derrotados solo por algunos pocos españoles mal alimentados, ya que no alcanzaron a abastecerse. Pero en noviembre de ese mismo año 1557, García Hurtado decide avanzar sus tropas al sur del río Biobío, histórico río testigo de 1000 batallas que dieron nuestros ancestros. Ya al sur del río, hacia lo que hoy es Coronel, iban 600 españoles y más de 4000 yanaconas. Mientras caminaban por los bosques, eran observados por los pupeñi del ejército de Calfuruñi, o Coligüe Azul. De seguro no te suena el nombre, porque la historia lo inmortalizó por su nombre castellanizado, Galvarino. Este guerrero había luchado junto a las fuerzas del legendario Leftraro. En este lugar, según se cuenta, 2 soldados españoles se alejan de su grupo para buscar frutillas. Uno de ellos es atacado por los mapuches, mientras el otro alcanzó a dar aviso al resto del ejército. Nuestros ancestros se arrojaron con toda la Huaychán, con el grito furioso de Calfuruñi, pero armaduras y arcabuces lograron arrinconar a las fuerzas mapuches en un terreno pantanoso. El barro llegaba a la cintura. Aún así, el huaychafe Renku, el invencible, atacó a yanaconas y españoles sin piedad. Era evidente la ventaja armamentística del ejército español, por lo que Renku apenas logró emprender una retirada. Se había aprendido del Eftraro que retirarse no implica una derrota necesariamente, pero unos 150 huaychafe mapuche fueron hechos prisioneros, entre ellos el gran Calfuruñi. La batalla de Lagunillas, como se le conoció, significó una derrota para nuestro pueblo. Si bien fue una retirada, la reflexión de los españoles fue que ni siquiera este gran ejército profesional, el
más preparado que había llegado a Abya en ese momento, con armas relucientes y nuevas, era suficiente para derrotar por completo a los mapuches. Fue necesario pedir los refuerzos desde Santiago. De otro modo, García Hurtado hubiera sido otro gobernador ajusticiado por el pueblo mapuche. Ya mencionamos el carácter ultraviolento del gobernador García Hurtado de Mendoza, quien quería humillar a Calfuruñi y a los prisioneros. No la banda de música, sino que a los prisioneros mapuche. Les cortó la mano derecha y la nariz a la mayoría. Calfuruñi estaba pero furioso y orgulloso trató de no expresar dolor para no darle en el gusto al invasor. Incluso puso la otra mano en un acto desafiante. El verdugo la cortó. Calfuruñi pidió su muerte, pero no se la dieron, así es que se retiró del lugar con sus conas, desde ya planificando una gran venganza. García Hurtado Mendoza sabía mucho sobre guerras y sobre armamentos, pero no sabía nada sobre las y los mapuches y nuestro carácter indómito. Él pensó que esto sería un escarmiento, pero no, vos compadre. Esto no le dio miedo a los mapuches, esto le dio más motivos para sentir más rabia y transformarla en fuerza y energía para seguir enfrentando la lucha. De hecho, Calfuruñi regresó con su gente y mostró su mutilación, motivando a retomar la lucha y con más violencia. Lejos de sentirse inútil para pelear, él logró atarse cuchillos en reemplazo de sus manos. ¡Qué Wolverine o Lobezno, como le llamen en tu tierra! Nosotras y nosotros teníamos a Calfuruñi, quien desde ya comenzó a entrenarse en la pelea con sus nuevas manos. Frente a estas derrotas, nuestros ancestros se vieron en la necesidad de unificar las fuerzas de ataque mapuche, tal como lo había hecho Leftrar. Necesitaban a alguien que tuviera el Nehuen y el Quimen a su misma altura. Así que en Pilmaiquén se reúne el Consejo del Ónculo, desde distintos territorios en lucha para poder escoger al Toqui que pudiera guiar esta nueva etapa en la Huaychán. Uno de los favoritos para este proceso era Ralcahuenu, es decir, cielo que truena, castellanizado como Talcahuano. Pero él, ya muy anciano, prefirió ceder esta postulación a su sobrino Calfulicán, a quien consideraba muy capaz y fuerte. Además había tenido experiencia en las campañas del Letraro en la victoria de Tucapel, participando en el juicio que dio muerte al antiguo gobernador Pedro de Valdivia en 1553. Según los españoles, Calfulicán era un hombre tuerto desde su niñez y con una gran fuerza. Se alzaba como un aspirante potente. Según la crónica, se dispusieron a hacer una prueba de fuerza y de resistencia. Cada aspirante debía cargar un tronco en los hombros. Había llegado Calfulicán, quien según se cuenta estuvo 3 días con el tronco en sus hombros. Imagínate cómo iba al baño ese hombre. Durante días y noches los lonco mapuche, los quinche, debatieron, rieron, bebieron, compartieron y comieron. Calfulicán era sin duda el nuevo Toqui, que unificaría todas las fuerzas guerreras mapuche. No obstante, los relatos del cronista español Alonso Ercilla no deben ser interpretados como una verdad absoluta. Ser Toqui, queridísimo Ercilla, no se reduce a poseer una fuerza descomunal, sino que se requieren muchas otras habilidades para dirigir un ejército. Se vale también de la experiencia que tuviera un mapuche en la guerra, de su habilidad con las armas, las herramientas, la destreza física, su quimun, la sabiduría para tomar decisiones. Calfulicán se comprometió a ser responsable y luchar para liberar el Gualmapu de estos invasores. Turcupichún, un Toqui del Valle del Biobío, quien había luchado también en la batalla de Lagunillas, tras la derrota decide unirse a Calfulicán. Así también el gran Toqui Calfuruñi. Muy pronto a esta elección, Calfulicán, quien estaba ansioso por demostrar su valor en la Huaychán, eligió a 80 de sus mejores puhuichafes, quienes cambiaron sus ropas como la de los servidores que salían del fuerte de Arauco para buscar leña. Así se pudieron camuflar con los demás, pero escondían sus armas bajo su ropa o en los bultos y lograron cruzar las puertas del fuerte, disimulando su capacidad de guerreros, actuando como gente cansada tras tanto servir a los españoles. Ingresaron y pudieron estar en contacto directo con los yanaconas, que ya te había explicado en un video anterior, eran los indígenas que servían a los españoles. La idea de este plan era alzarse en un momento inesperado, dejarse perseguir por los españoles hasta las afueras del fuerte, en donde los estaría esperando, escondidos en el bosque, el ejército de Calfulicán, ayudados por la noche. Esto funcionó perfecto, ya que aquellos españoles que se adentraron a los bosques cayeron en la emboscada. A la medianoche se abrieron las puertas del fuerte de Arauco. Algunos huaychafes lograron ingresar, mientras la caballería española pasaba por encima de sus enemigos, escapando del campo. El fuerte fue demolido por las fuerzas de Calfulicán, quien se hacía de su primera victoria, la cual no ha sido muy abordada por la historia. Esta habría sido la forma de ataque del Toqui,
quien la habría aplicado anteriormente en las batallas junto al Eftraro. Un día al campamento español llegó un mapuche que pidió hablar con el gobernador este. Dijo que venía a darle información de nuestro Calfulicán. Le dijo a García Hurtado que el Toqui le proponía batirse a duelo frente a frente, a vista de los ejércitos, y le ofrece elegir armas, hora, día y lugar. Si ganaba el español, Hualmapu obedecería, pero si ganaba el Toqui, pues se iban cagando el territorio mapuche y podían vivir en paz, pero lejos. García Hurtado se sorprendió con esta propuesta, le pareció hasta quijotesca. Aceptó y envió regreso al huerquén de Calfulicán. Pero en realidad el gobernador español no se iba a ir a duelo. Él sabía que esto era muy raro y supo que en realidad lo que hizo el Toqui mapuche fue introducir a un espía, que ahora le diría sobre su ubicación, las fuerzas y la fortaleza. Así que mandaron a redoblar la guardia e intentaron hacer mucho ruido y movimiento para demostrar que no los iban a encontrar desprevenidos. El espía mapuche informa a Calfulicán, quien decide preparar a su ejército cuando aún estaba oscuro, y comenzaron el sigiloso avance. Hualmapu sería el escenario de una nueva batalla, la de Millarapue, el 30 de noviembre de 1557. Los mapuches no habían sido derrotados como habían pensado los soldados españoles. Como era el día de San Andrés, los cristianos tocaron dianas y se fueron a misa. Además, era el onomástico del virrey, así que no se preocuparon ese día si los mapuches iban o venían. Pero, por el toque de dianas, Calfulicán pensó que era un aviso de los españoles para entrar en armas, y que los habían visto en su posición. Así que, con un fuerte afafán, las fuerzas mapuches corrieron al ataque. Los españoles dijeron: joder macho, pero si no les habíamos destrozado en la unidad. Tomaron sus armas, pero esta vez el error de Calfulicán fue confundir los sonidos de la santa cristiandad con una alarma de guerra, perdiendo el factor sorpresa que hubiera podido darle una victoria. Se luchó a campo abierto. El Toqui se paseaba en el caballo blanco que antes había sido del mismísimo Pedro de Valdivia. Adornado con plumajes, Calfulicán, con su pelo en una sola trenza, luciendo la Toqui Cura, esa piedra que simboliza que es Toqui, y una capa grana, expropiada a algún soldado español muerto. El terreno elegido por el Toqui era ideal para proteger la infantería y para estancar la artillería española, pero flechas y piedras rebotaban en las corazas del ejército del rey. Se luchaba en oleadas, como aprendimos del Eftraro, pero vamos, se estaba combatiendo contra muros de hierro. Los mapuches al menos ahora podían defenderse, con tablones de madera, contra lanzas, arcabuces y mosquetes. No hubo tregua, no hubo descanso. La tierra se regaba de sangre y cuerpos despedazados, pero esos cañones sí que eran un problema. No lograron contrarrestar los disparos. Las fuerzas mapuches se fueron retirando a poco. Fueron perseguidos por la caballería española, quienes eligieron a los huaychafes mejor vestidos para colgarlos desde los árboles. Uno de los huaychafes suplicó piedad a las tropas de España, pero entre el resto de huaychafes capturados aparece uno que lo insultó y lo trató de cobarde. Cuando tomaron a este último guerrero mapuche para colgarlo, le quitaron la manta y vieron que sus brazos eran cuchillas. Se trataba de Calfuruñi, quien tuvo que ser sujetado entre muchos para colgarlo. Los mismos cronistas españoles de la época censuraron muchas de las matanzas hacia los mapuches por considerarlas brutales. Millarapue había sido una derrota, y Hualmapu se regaba con la sangre de nuestros ancestros. Se había perdido una batalla, pero no la guerra. García Hurtado funda Cañete y reconstruye el fuerte de Tucapel. Como se sintió relajado, se fue al Imperial, que andaba fundando ciudades, dejando en Tucapel, en Cañete, a 150 españoles al mando de su hermano Felipe. Hubieron algunos choques con los mapuches, quienes ponían alguna resistencia y luego se iban. Como le avisaron al gobernador sobre estas trifulcas, García Hurtado envía refuerzos de caballería. Calfulicán, por su parte, dijo: pero el gobernador no está, así que esta es la nuestra. Había que asaltar el fuerte de Tucapel, así que envió a uno de sus compañeros de confianza para entrar como espía en el fuerte y observar la defensa. Allí se hizo amigo de un yanacona, al que llamaban Andresillo, quien estaba al servicio de los españoles. Como se hicieron requete amigos, lo convenció de cooperar con los suyos, que se pasara al bando de Calfulicán, que para allá estaban los de su sangre. Andresillo estaba de acuerdo y aceptaba las regalías y el reconocimiento que tendría por parte de los huaychafes. Pero luego que el espía de Calfulicán se fuera, Andresillo, como todo el yanacona que era, fue a donde sus amos a contarle los planes de los mapuches. Anda, escribe ahí a cuántos Andresillos tú conoces. Los soldados españoles dijeron: muy bien hecho, indio de mierda, toma una galleta. Imagínate, el espía mapuche hasta le había arreglado una cita a Calfulicán con este Andresillo. El espía, que no era muy buen espía, fue a buscar al yanacona y de paso hasta le mostró el lugar preciso de la emboscada que iban a concretar. Se encontró con el corpulento Calfulicán, quien llevaba una coraza que posiblemente había sido de Pedro de Valdivia. Andresillo creía que sería descubierto. Estaba nervioso,
pero Calfulicán le habló sobre la justicia de su causa, le dio las razones del ataque y le ofreció recuperar su dignidad. Solo debía ayudarles en su plan. Andresillo le prometió fidelidad, le habló de su odio al Huinca invasor y le recomendó atacar en la noche, mientras todos duermen, y que acercaran el campamento hacia el fuerte. Ya muy bien, todo planificado. El espía de Calfulicán, junto a Andresillo, abriría las puertas del fuerte, dando así la señal del ataque. Cuando el espía mapuche junto con Andresillo entraron al fuerte, el ejército español simuló estar distraído. Los y las mapuches aprendimos una lección. No todos quienes lleven tu misma sangre son necesariamente tus hermanos y hermanas. Así como los yanaconas de ese tiempo, hoy existen mapuches que son policías y reprimen a su propio pueblo. Mapuches milicos del ejército chileno y mapuches pastores evangélicos. Entonces una persona que se convierte al cristianismo, que es mapuche, se supone que tiene que renunciar a esas prácticas, no porque lo obligue la iglesia, sino porque compromete su fe. Claro. Esto no está correcto, esto no está bien, esto es pagano, esto la Biblia lo condena, lo cuestiona. Todos yanaconas. Calfulicán no sabía del peligro que estaba corriendo. El capitán toledano Alonso de Reynoso mandó abrir las puertas del fuerte para hacer creer al Toqui que era la señal de ataque, no sin antes haber preparado toda la artillería y a todos sus hombres para una emboscada dentro del fuerte. En eso, el espía mapuche es apresado ante la mirada de Andresillo. Corazón roto para este espía mapuche, había sido traicionado. Era el 5 de febrero de 1558. Las puertas del fuerte se abrieron y Calfulicán dio la orden de ataque. Se acercaron sigilosos, creyendo que no eran vistos, y al afafán del huaychafe mapuche se arrojaron a la huaychán. Pero al entrar al fuerte fueron atacados por la artillería, impacto seco y directo al cuerpo de la primera línea mapuche. Se lanzó la caballería española sobre los huaychafes, quienes solo pudieron resistir de forma aislada. El culcul mapuche sonó varias veces, en señal de retirada, la cual ya era muy difícil. Se logró, con mucho desorden, pero se logró, dejando un camino de muertos y prisioneros. Entre quienes el capitán Reynoso eligió a 12 de ellos. Entre esos estaba el mismísimo joven espía de Calfulicán. Los puso frente a los cañones y les disparó directo al cuerpo, despedazándolos y haciendo explotar sus cuerpos. Este general era como Piñera, pues quiso apagar el incendio con benzina. Aquel acto solo generó más rabia entre nuestros ancestros, Quienes prepararon con la furia de un Chalcán un nuevo ataque, con los Huaychafeyem en la memoria. Calfulicán se fue hacia las montañas en Angelmó, se alojó algunos meses en ese sector. El Toqui preparaba su regreso. Debía armar un nuevo ejército. Sobre esto fue avisado el capitán Reynoso, gracias a que tenía espías yanaconas en todas partes, los yanaconas, y envió a uno de sus más experimentados capitanes, Pedro de Avendaño, para que recorriera la sierra de Pilmaiquén, que era la mapu del Peñi Calfulicán. Luego de muchos días buscando y ya desesperanzado, Avendaño se encuentra con un mapuche, quien renegaba de su apoyo a Calfulicán. Es que no es la forma, seguramente les dijo, y les informó al ejército español sobre el paradero del Toqui. «Toma tu galleta», le dijeron los soldados, y llegaron durante la noche hasta el campamento del Toqui. Se dieron el tiempo de la noche para rodear el sector, y al primer brillo del sol atacaron, arrasando todo. Calfulicán alcanzó a luchar como pudo, tomado por sorpresa. Fue herido y luego inmovilizado por muchos soldados, y si bien Reynoso no estaba autorizado para sentenciar una ejecución, dado que no era un capitán general, dijo, «mis cojones», y mandó a nuestro Calfulicán a la pica. Sería empalado. Fue tomado por sus brazos mientras miraba con desprecio a sus verdugos y les gritó, «Incheyo que neleayu». Se cuenta que sacó a patadas a la persona que lo iba a sentar en aquella pica, que en pocos segundos le iba a atravesar las entrañas. Entre varios españoles lo tomaron y lo sentaron, empujándolo hacia abajo. Su cuerpo atravesado fue expuesto al resto de mapuche, mientras 30 arqueros dispararon flechas al cadáver. Cerrando así lo que fue la historia de lucha de Calfulicán. Los loncos que vieron este suceso jamás olvidarían lo que el ejército español hizo al Toqui. Lo consideraron una nueva señal de que no había que rendirse, sino luchar hasta expulsarlos del territorio gualmapu. Algunos cronistas españoles contaron que una esposa de Calfulicán apareció entre la gente, arrojándole a su hijo y tratando de cobarde al Toqui por haber sido atrapado. Sin embargo, muchas de estas historias narradas desde la óptica occidental están cargadas de representaciones míticas, muy propias de la época, el siglo de oro. Textos como el de La Araucana, de Alonso de Ercilla, quien llegó con García Hurtado Mendoza y se salvó de ser ejecutado por él,
quedó enamorado de la fuerza y resistencia mapuche, y en su relato da mucho mérito épico a cada personaje, da una fuerza sobrenatural propia de Marvel, a Calfulicán, así como también a muchos soldados españoles. Le entrega esa épica, como del Señor de los Anillos, a cada batalla. Lo cierto es que Calfulicán fue un nombre que se escuchó en España, traducido como Caupolicán, y sí que fue descrito como un hombre muy fuerte y belicoso, y que sí que hizo temblar al primer ejército profesional y bien entrenado que llegó a esa mapa. No obstante, las últimas derrotas del pueblo mapuche y la muerte de sus grandes puhuaychafes no significó el fin de la resistencia, la cual sigue hasta el día de hoy. Frente a las forestales y las transnacionales, el capitalismo y el Estado, también sabemos que siguen existiendo yanaconas, que defenderán a quienes tanto daño hacen a todo lo que el mapuche protege. La fuerza de los ríos, la dignidad de un bosque nativo, el encanto de los lagos y la furia de los volcanes. Desde aquellos tiempos ya se veía que la muerte de uno o una mapuche no nos vence, sino que justifica aún más nuestra lucha, nos une aún más en la multiplicidad de formas de seguir resistiendo. No olvides suscribirte, recuerda que también puedes apoyarme en Patreon y seguirme en las redes sociales que están apareciendo ahora en algún lado de la pantalla. Marichihuevo, compuche, peu, 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 peucayal. ¿Quién te dijo a ti que te hicieras carabinero, Juan Antillanca? Tú que naciste a la orilla del mar, que jugaste en las playas sin dueño, que naciste sabiendo que la vida no necesita ley, porque allí nunca ocurre nada, a más de una ola y otra ola, un transitar de espuma, dos fantasmas de viento y una gaviota borracha de cielos. ¿Y qué más pasa, Juan Antillanca? Cuando llegaste de uniforme verde y te pusiste rígido, parecías un atado de coyoy, como te gozaban los chiquillos. Casi te empelotaron la primera vez. Tus ojos, que eran mansos y risueños, tuviste que endurecerlos, y aquel gesto tuyo, que era como un amanecer, lo transformaste en grito duro, en amenaza negra, en noche desconfiada. ¿Te acuerdas cómo se las arreglaban para tener algo de comer cuando tú eras niño? Y ahora, Juan, ¿tú andas buscando a los que roban ovejas porque tienen hambre y no tienen trabajo? ¿Cómo murió tu padre? ¿Recuerdas? ¿En qué cuartel amaneció muerto? A ti te han escogido para esto porque hablas mapuzungún y porque conoces todos los escondites de la costa. Te vimos esa tarde, cuando llegaste al Mauleo. Tú ibas más asustado que él. Pasaste avergonzado frente a nosotros. Ese día, Juan, nos dio una pena grande. Alguien dijo, Antillanca se hizo carabinero para ganarse el pan pescando presos a sus hermanos. ¿Qué gusto tiene ese pan, Antillanca?